con la tesis de que aquí ha habido un golpe de Estado y de que el fallo del Consejo de Estado excede los poderes en Colombia, defendiendo la capacidad del presidente Petro de seguir hablando ilimitadamente en la televisión colombiana, que es, es a lo que le pone es decir, yo parto de que no es un golpe de Estado, es una decisión del Consejo de Estado y como tal se debe respetar. Así a uno no le gusten las sentencias, Néstor. Pero coincido con el doctor Noriega y coincido con usted en que poner a la Comisión de Regulación de Comunicaciones a mirar el contenido como tal, eso no me parece... Se le va la mano. Eso es ponerlos a gestores de censura, ¿no? Le está dando unas autoridades... Claro, digamos, en eso coincido con el doctor Noriega, en lo demás no, porque... Pero dicho eso, Felipe, que en ese pedacito me parece que se abre un boquete peligrosísimo. Pues lo demás es una discusión alrededor de si el presidente puede hacer Néstor, que se le antoje. No, es que el presidente no puede hacer, lo que está diciendo es no puede hacer con la televisión lo que se le dé la gana porque claro, pero por hay censurar unos y por límites. restringir ese abuso y ese exceso del presidente, que estamos de acuerdo que alocuciones semanales para hablar de lo divino y de lo sagrado, pues se le estaba yendo la mano y estaba abusando el presidente de la figura de la locución presidencial, pues aquí también se le fue la mano al Consejo de Estado, dándole unas facultades de censores, literalmente, a la Comisión de Regulación. Es que, Néstor, si usted lee el fallo, lo que dice el fallo es, la comisión tendrá facultades para, primero, evaluar si hay urgencia o no. Entonces puede que al presidente algo le parezca urgente, el presidente que fue elegido democráticamente por los colombianos, llámese Gustavo Petro o el que siga, y a ese señor, con el nombre que tenga o la tendencia política que tenga, le parece que hay algo urgente, pues se lo quiere comunicar a la nación, y hay 5 burócratas en la comisión que van a decir, no, bueno, ¿sabe qué? Esto no me parece urgente. Sí, estamos de acuerdo. Y Néstor, lo más grave de todo, señor, el control concomitante. ¿Qué quiere decir eso? Usted está transmitiendo el presidente de la República, Iván Duque, Álvaro Uribe y Gustavo Petro, y a los burócratas de la comisión les parece que eso no va, que eso no es adecuado y apagan el programa. Esa es la facultad que le está dando el Consejo de Estado. Pero no nos dejemos distraer por esa regular parte se le está yendo la mano. Pero no nos dejemos distraer por esa parte del fallo porque parece que coincidimos. El tema fundamental acá es que el presidente de la República, sea quien sea, tiene que tener unos límites. Y el Consejo de Estado, además, como dicen los abogados, en su sapiencia y porque así se lo ordena la Constitución y la ley, está diciendo, mire, esto no es ilimitado, usted no puede hacer con la televisión colombiana o con los medios de comunicación lo que a usted se le dé la gana. Felipe, a mí eso me parece que es lo más rescatable de este fallo. Golpe de Estado, y es que Felipe, no me cabe la menor duda, Néstor. A alguien en esta mesa, Luis Ernesto, usted, ¿a usted le parece que el presidente de la República, Gustavo Petro, no ha abusado de la facultad que le da la ley de hacer alocuciones presidenciales, como dice la ley, sin ninguna limitación? Le he contado 3 alocuciones, Felipe, domingo, lunes y martes. En horario AAA. Un día transmite el Consejo de Ministros, otro día... Claro, Néstor, están poniéndole límite a un abuso. Claro, la palabra aquí es esa, abuso presidencial. El presidente está haciendo una cosa, Felipe, que es totalmente inusual, que se volvió paisaje. Va y se echa un discurso cualquiera, ¿no? Y entonces va a Caparrapí, o va a Ibagué, o va a donde sea, Bucaramanga, Medellín, donde usted lo quiera poner. Y va y se echa el discurso. Termina el discurso y le dice a su gente en la Casa de Nariño, ese discurso me lo transmiten esta noche por televisión. Y entonces lo transmiten, terminamos metiéndonos en los ladrillazos del Ese es el escenario de Venezuela. En Venezuela así empezó Hugo Chávez y entonces decía, vamos con cadena. Entonces mire, Felipe, en Venezuela ¿qué pasaba? En Venezuela, aló presidente. A lo presidente, no, pero yo creo que vale la pena hacer el parangón con lo que pasó en Venezuela, Aurelio. No sé por qué. Aquí es peor. No creo. Porque aquí es peor. No creo, pero déjeme lo cuento. Vamos para allá. En Venezuela, aló presidente, entonces Hugo Chávez se iba para el estado Barinas, su estado natal, y entonces hacían una puesta en escena. Duraban 7 horas hablando, 7 horas, por Venezolana de Televisión, que es el canal público. Y cuando le daba la gana a Hugo Chávez, decía, ¿queremos cadena? ¿Nos encadenamos todos? Cadena nacional. Y entonces tenían que estar pendientes en Caracas los señores de la comisión homóloga allá para enlazar todos los canales de televisión y de radio para escuchar al presidente de Venezuela.
sí nos estamos, digamos, hay un riesgo ahí de que el poder se desborde y lleguemos a ese punto. Cuando el presidente diga si faltan 30 minutos, yo quiero, el presidente referirme puede perfectamente hacerlo. Esa es la pregunta y ese es el límite del Consejo de Estado. Yo sí quiero referirme a lo que el doctor Noriega, por lo que el doctor Noriega quiso salirse, quitarse el problema por las orejas. Uno es el tema de la anécdota. No, usted no puede salir a decir que lo que el presidente, clasificar y decir, ahora les voy a echar una anécdota, después les voy a echar una información. No, el doctor Noriega no nos puede salir con ese truco de decir que es que la perorata, todas las babosadas, permítame la palabra, que Petro dice, no, eso es lo anecdótico. Al final de cuentas, eso es lo que nos ha quedado. Usted denunció unas cuantas y uno podría decirle muchas más, porque al final la información que ha transmitido Petro es cero. Todo se ha convertido en eso, en una carreta, en una retórica, en una, como decía Ángel Becasino, en Petro desfilar por la pasarela intelectual, porque cada intervención es mostrando cómo él sabe de todo, de lo divino y de lo humano. A eso ha reducido Petro la locución y en eso acierta el Consejo de Estado al decirle eso. Y eso no es ningún golpe de Estado, es decirle, presidente, no abuse. Lo que Petro ha venido haciendo es un abuso de su poder y eso es limitado. Que el mecanismo al cual se recurra para tratar de controlar ese abuso, bueno, eso se puede discutir, pero una cosa es el procedimiento y otra cosa es el abuso que Petro ha tenido. Y también se equivoca el doctor Noriega cuando nos quiere meter en ese mecanismo y en ese procedimiento como lo esencial del fallo. No, lo esencial del fallo del Consejo de Estado frente a eso tutela, es decir, tiene razón los tutelantes. Aquí Petro está violando derechos fundamentales y ese es el punto central. Aurelio. Un abogado como Noriega debería no saberlo puede meterse el y Consejo debía de Estado. decirlo, pero eso es otra cosa. El procedimiento para controlar es otra cosa. Aurelio, el aspecto central del fallo es que el derecho fundamental de los ciudadanos colombianos ha sido violado por Gustavo Petro. Noriega es eso es el fallo principal. Noriega es muy buen abogado. Él es muy buen abogado, pues yo lo conozco como abogado hace muchos años. Pero ese afán de defender a Petro de sus barbaridades, pues los ponen en lo mismo. Felipe, tengo a varios amigos petristas escribiendo, diciendo, ¿y los derechos del presidente dónde quedan? Pero no los derechos del presidente únicamente, Néstor, los derechos de quienes Luis Ernesto, siguen. Perdóneme un segundo. Y me preguntan sobre los anuncios del gobierno. Felipe, para ser claros, los derechos del presidente los puede seguir ejerciendo, no ilimitadamente. Una vez por semana, dice. Una vez por semana y por un tiempo limitado y para hacer un anuncio. Y segundo, Gustavo Bolívar, Felipe, que pregunta dónde queda el derecho del presidente a comunicar las obras de gobierno. El presidente puede seguir haciendo una alocución. Es que no le prohibieron. Una alocución a la semana. No prohibieron, Néstor, no prohibieron. Si tiene algo que informar. Pero además, una obra Pero no tiene un ejército de bodegueros que le han costado al erario 200 mil millones de pesos. Pero puede interrumpir todavía la programación. Si el presidente hoy viernes tiene algo que informar, está bien que interrumpa la programación, me parece. Pero que yo en cambio ahí no estoy en desacuerdo. Pero con Néstor. limitaciones, Yo creo que no. Néstor. Es que yo creo que lo que no puede hacer el presidente es interrumpir la programación para anunciar que va a inaugurar una obra en Jamundí o que va a inaugurar una universidad en inaugurada, Catatumbo. contratada por el gobierno anterior. Tiene que ser algo extraordinario y miren, urgente. Claro. Entonces, lo que no puede hacer, digamos, este presidente y cualquier otro presidente, para responderle a Gustavo Bolívar, tiene la posibilidad de informar a través de todos los medios de comunicación, invitando a una rueda de prensa, invitando a los periodistas a que vayan a acompañarlo a la puesta de la primera piedra. Eso lo han hecho todos los gobernantes. La locución presidencial tiene que ser una figura utilizada de manera extraordinaria y en eso acierta el Consejo de Estado. ¿Dónde se le va la mano, pero completamente al Consejo de Estado? Decir el contenido, la forma, ahí no puede meterse el Consejo de Estado. Decir, a mí me parece que el contenido debe ser corto, que debe tener estos procedimientos, que debe tener esta forma, porque cada gobernante comunica como le parece. Cada gobernante tiene un estilo muy distinto. Por ejemplo, el presidente Santos leía un teleprompter y a muchos le parecía aburridísimo. El presidente Petro le gusta improvisar y a unos les encanta, a otros no les gusta. Pero imagínense entonces los burócratas de la comisión diciendo, a mí no me gusta el estilo del presidente Santos Petro. nunca interrumpió la programación para hablar del clítoris de nadie, perdón. Felipe, pero eso no es cierto. Ni a mí los negros no me dicen qué tengo que hacer. Exactamente. El Consejo de Estado no está diciendo si es con teleprompter o sin teleprompter o si el micrófono es negro o es amarillo. Eso no es cierto, Luis Ernesto. El Consejo de Estado está diciendo debe
debe ser una alocución que tenga primero que todo una justificación y segundo que tenga una limitación. Lo que El ha fallo- pasado es un inmenso abuso en el cual el presidente se sienta en la palabra a hablar ilimitadamente de lo que se le antoja y va de un tema a otro. Y eso Ahí es está lo el que problema. Eso es lo que está intentando, Yo- señor. Como un locato. El fallo de sí. tutela establece 3 criterios. El de si es urgente o no la razón para hablar. Yo creo que eso pues es muy difícil que lo decida alguien distinto al presidente. Que la alocución no sea recurrente. Sí, está bien, pues que no se exagere en la semana, pero también eso lo va a decir el presidente. El tema de fondo es si la alocución es limitada temáticamente y temporalmente. Porque el problema son las divagaciones no relacionadas con el tema, que son las licencias que se da al presidente. Pero ese es otro tema del cambio de la política, porque eso es un rasgo fundamental de los populistas. AMLO hablaba 2 horas diarias en una rueda de prensa, Chávez, Y Trump no se te- inventó y con no las ruedas de tenían- prensa lo de informales AMLO no te- diarias. lo de AMLO no Tienen tenían la que- obsesión lo- de que creen que hablando y Claro, hablando y pero hablando. una precisión, Álvaro. Lo de AMLO no tenían que transmitirlo por televisión en cadena. Sí, de acuerdo, eso iba a Hablaba decir. todos los- sí. El problema es que el poder de una locución en tiempo AAA, pues no lo tienen otros, solo Chávez, pues porque se había tomado el Estado. Eso es una exageración que hay que manejarla con prudencia, con cuidado, porque es muy poderosa, afecta mucho los intereses de los ciudadanos y Petro, pues por eso lo aprecia y lo valora, pero si se excede, pues pasa lo que está pasando, Bueno. que le dice no, tiene límites. Y efectivamente, esa es la conclusión del Consejo de Estado, que hay exceso Néstor. y que hay abusos. Gracias a los Claro. oyentes que están metidos aquí. Claro, Como Néstor. el presidente se mete con la televisión, esto termina, Felipe, siendo un tema muy sensible para los colombianos, ¿no? Néstor, es que el ordinario- y es motivo de una batalla de percepciones alrededor de la política, de cómo se hace la política en Colombia. La última, Aurelio. El ordinal quinto de la sentencia de tutela del Consejo de Estado dice amparar el derecho fundamental a la información de los ciudadanos XXXX. O sea, Petro violó el derecho fundamental a la información. ¿Qué más quieren? O sea, abusó. Y ahora dice que el golpe de Estado lo estaba dando era él, al derecho a la información. Ahora, que le van a reglamentar sus alocuciones de una manera inadecuada, bueno, corrijan eso. Pero Petro no puede Hay que seguir hacerlo. violando el derecho a la Yo información estoy de acuerdo, fundamental Aurelio. de los colombianos. En que hay que hacerlo y los límites Pero- deben quedar bien. ¿Sabe qué preocupación tengo? Que el uso de expresiones desgaste el sentido. A mí me preocupa que a todo lo estamos llamando golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Ah, Estado. pero eso Néstor, es- Ya nadie cuidado sabe con qué es un eso. golpe de Estado. Bueno, Cuidado pero- con eso. Pero van Sí. 109 veces que lo menciona desde el 7 de agosto. a Pero hoy. ya por eso nadie lo cree, es como Pero bueno, pero le quitamos el sentido a la expresión. Pero y no, eso no vale, puede Alvarado, pasar. eso poco caso. Eso no. Jugamos. Eso no. Banalizarlo No, es está peligro- bien, ese es el problema. banalizarlo Pero es mire, para la peligroso. democracia. El problema es que cuando venga un susto en serio de un golpe de Estado, Para la entonces- Pero democracia, va a pasar lo de Pedrito y el Para va la a pasar lo de democracia es Pedrito y el peligroso. lobo. señor. Para la democracia es peligroso que tengamos un aló presidente como había en Venezuela. Eso no lo puede permitir el Estado colombiano ni los pesos y contrapesos. Pero tampoco puede permitir que a los presidentes, llámese como se llame, algunos burócratas le prescriban qué decir y qué no decir. Ese es el derecho del presidente que fue elegido democráticamente. 8 de la mañana, 32 minutos. Atención.